7 de la mañana, 35 minutos, 7:35 minutos. Tal como lo hemos adelantado, miren, desde la toma de posesión de Donald Trump, cuando ya oficializa su discurso y lo convierte prácticamente en su política de Estado, su visión de recuperación en América Latina y, por supuesto, incluyendo a Panamá, con lo que ya tenemos claro, porque el mensaje ha sido claro. Pero más allá de sus intenciones, del por qué necesita el Canal de Panamá, hay un evidente mensaje de que Estados Unidos necesita recuperar y aplicar presiones políticas y económicas que le den resultados a corto plazo. Pero ¿cómo nos impacta a nosotros en Panamá? ¿Cómo impacta a América Latina, que ya viene con una situación económica preocupante? Ernesto Bazán, economista, nos acompaña. Ernesto, te agradezco muchísimo el enlace y que nos puedas ayudar a entender, Ernesto, si nosotros podemos ya prácticamente, es la primera pregunta que te voy a hacer, ¿podemos nosotros ya definir esto como la política de Estado económica de Trump de recuperar América Latina? No creo que sea tanto así. Yo creo que a Trump no le interesa mucho la influencia sobre América Latina. Me parece que su interés más bien está en medir fuerzas con China y quitarle territorios a China. Yo creo que por ese lado viene más, y no solamente es en América Latina, sino más bien es también, por ejemplo, en el caso de Groenlandia. Groenlandia es otro punto de mira para la administración Trump, y eso tiene que ver con todo el contexto geopolítico, que me parece que es el punto de partida que deberíamos analizar para tratar de entender qué es lo que realmente quisiera o está tratando de obtener el presidente Trump, ¿no? Entonces, si me permites un par de minutos, me gustaría explicar el contexto geopolítico y cómo es que surge todo este problema, ¿no? Bueno, después de que cae el muro de Berlín y que la Unión Soviética cambia de modelo, pasamos de un modelo geopolítico mundial dual de dos bloques a un modelo globalizado. En ese contexto, a inicios de los 90, mi interpretación es que China decide tomar el liderazgo de un nuevo bloque geopolítico y empieza a trabajar en eso sobre la base de 5 elementos. El primero es el crecimiento económico. Empieza a construir infraestructura por todo el país, a lo interno. Durante más o menos 15 años, China crece a una tasa superior al 10%, durante 15 años consecutivos, más o menos del año 95 al año 2010. Después se desacelera un poco y cambia, pasa a una nueva fase de crecimiento, que es el crecimiento hacia afuera, que es llevar exportaciones y poner filiales en todo el mundo. El segundo elemento de China, y esto es muy importante, es la integración vertical. Es decir, hoy en día China, ¿qué cosa es integración vertical? Hay que explicarlo a la audiencia. China es el mayor productor de autos eléctricos en el mundo. Entonces, lo que busca con la integración vertical es producir todas las partes de la cadena productiva. Es decir, necesita microprocesadores, produce tecnología. Necesita metal, bueno, va y establece concesiones mineras a lo largo de todo el mundo. Necesita transportar, establece navieras. Necesita puertos, y aquí es donde entra la parte interesante. Entonces, China ha establecido concesiones de puertos en todo el mundo. Hoy en día es el principal operador a nivel de naciones de los puertos mundiales. Aproximadamente 95 puertos en el mundo están bajo la administración de China, ya sea como concesionario, ya sea de manera indirecta o ya sea de manera directa. Entonces, esto empieza a encender las alarmas geopolíticas, ¿no? También le traza rutas, la ruta de la seda y otras cosas. El tercer elemento es el fortalecimiento del yuan. El yuan es una moneda que ya integra, ya está considerada una moneda dura porque integra la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional desde hace algunos años. Okay. El cuarto elemento son los aliados multilaterales, y ahí nace el BRICS, la unión de Rusia con Brasil, China y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos. Y el quinto, y esto también es otro elemento importante para Estados Unidos, es el fortalecimiento militar. Claro. Para, digamos, denotar el poder geopolítico. Sí. Entonces China, cualquier país realmente lo que hace es fortalecer su milicia. ¿Y qué pasa con los puertos? China está construyendo en algunos puertos
comerciales están construyendo puertos militares al lado. Y en otros puertos, pues se ha encargado de que el diseño de los puertos sea puertos duales para uso militar y comercial. Eso obviamente preocupa muchísimo a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? El Canal de Panamá siempre nos ha beneficiado durante la historia por su posición geográfica, ¿no? Entonces a los panameños nos ha dado la posibilidad de atraer negocios, de que lleguen inversiones, de que tengamos un hub aéreo, un hub marítimo, pero eso hoy en día, en un contexto geopolítico, es un elemento, digamos, crucial en esta lucha dual que hay entre Estados Unidos y China. Tomando en cuenta, y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para poder que lo podamos entender, la génesis del porqué de la preocupación de Estados Unidos. Evidentemente hay una presión directa de China a los Estados Unidos en lo que bien ya hemos descrito como una guerra comercial entre estas potencias. ¿Cuáles son las estrategias que desde tu punto de vista puede implementar Estados Unidos y que vayan a tener un impacto directo a nuestros países? Excelente pregunta. Mira, yo creo que lo que pasó hace un par de días entre el impasse entre Colombia y Estados Unidos, para nosotros debe ser un buen caso de estudio. Entonces, ¿para qué? Para aprender de esa situación y sobre todo para no cometer algunos errores que probablemente cometió el presidente Petro, ¿no? Entonces, de todas esas medidas que tomó Estados Unidos, que reaccionó rápidamente y que demostró Trump que no le tiembla la mano para tomar medidas radicales, ¿no? Y eso hay que tomar nota de eso, ¿no? Entonces, bueno, hay una que a mí me preocupa muchísimo en lo económico, que es la aplicación de la ley IEPA, ¿no? La ley IEPA es una ley, digamos, de emergencia para, digamos, casos de conflictos internacionales en donde Estados Unidos puede prohibirle a los bancos norteamericanos que hagan negocios con un país o con una empresa. Entonces, obviamente eso tiene puede también esa ley permitirle a Estados Unidos que congele cuentas bancarias de países, personas, empresas, entidades, de cuentas que están dentro de Estados Unidos. Eso está bajo su jurisdicción, ¿no? Entonces ahí los países sancionados no tienen posibilidad, no tienen margen de acción. Entonces, si ustedes ven el comunicado de Donald Trump, establece la aplicación total de esta ley frente a Colombia en respuesta a la decisión del presidente Trump. ¿Debemos temerle nosotros a esa medida? Bueno, sin duda hay que reconocer que Estados Unidos es un país poderoso, ¿no? Pero así como tenemos que ser conscientes de que eso es una amenaza que nos puede hacer daño, si nosotros logramos identificar qué es lo que realmente le interesa a Estados Unidos, ¿no? Porque a mí me parece que no le interesan las tarifas del canal, a mí me parece que no le interesa tomar la administración del Canal de Panamá. A mí lo que me parece es que le interesa a Estados Unidos es quitar a China de la ecuación. Sobre todo le preocupan los puertos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entender cuál es el interés de Estados Unidos, no va a ser, y podemos nosotros llegar a un buen entendimiento con diplomacia, con predisposición. Yo creo que incluso hasta podríamos salir ganadores de esta negociación. Panamá tiene historia de haber sabido negociar con países, digamos, en tratados multilaterales, en particular con Estados Unidos, y tiene historia o sea, tiene la fama de tener buenos negociadores, ¿no? Ya lo hemos demostrado anteriormente. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué esta prohibición de los bancos corresponsales es peligrosa? Me parece que esa fue la razón por la cual el presidente Petro reculó. O sea, no creo que fue por las visas, no creo que fue por los aranceles, fue porque se le cortan los canales financieros a la transferencia. Entonces hay que explicar esto un poquito. Mire usted, si un ciudadano o una empresa de Colombia le quiere enviar dinero, por ejemplo, a una empresa de Ecuador, para poner un par de ejemplos, entonces el circuito del envío va de Colombia al banco intermediario, que es el banco corresponsal que está en Estados Unidos, y luego del banco estadounidense baja al banco ecuatoriano. Esa es, digamos, así funcionan las transacciones, nos guste o no nos guste, y el dinero pasa por los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos corta ese canal de comunicación, las empresas colombianas no hubiesen podido enviar ningún dinero hacia el exterior
sea exportaciones, importaciones, cualquier tipo de transferencia, y tampoco hubiesen podido recibir. Y además eso quiebra al país. ¿Por qué? Claro. Porque no puede ya tomar deuda en el mercado internacional, ya que las cuentas bancarias en Nueva York quedan congeladas, ¿no? Entonces, y a mí me parece que eso pasó es el un poco desapercibido, ese fue realmente Ernesto, la razón por la cual el presidente Petro reculó. Bien. Ernesto, quiero agradecerte, creo que bastante claro tenemos ya y nos has dejado el panorama en cuanto a las pretensiones económicas, las medidas que pudiesen aplicar. Hay una visita a las puertas del país, que es el señor Marco Rubio. Vamos a esperar qué viene, qué traen eso aquí. De seguro vamos a tener material suficiente también para seguir analizando de acuerdo a la agenda que traiga a Panamá. Como siempre, Ernesto, te agradezco muchísimo tu tiempo y esta conexión internacional. Saludos. Muchas gracias, saludos también.